Vistas al lago. El Coatepeque parecía una inmensa pupila embrujada de azul que desde su lecho de arena copiase la belleza de la naturaleza pródiga. Hora del bochorno. Las libélulas o caballitos del diablo volaban al ras del agua. Estas parecían dormidas, apenas un leve soplo rizaba su tranquila superficie. Los cocoteros mecían su copa de plumas como queriendo refrescar la pesadez de la hora. Tal parecía que el céfiro que jugaba entre las frondas y que venía a besar el rostro fuese el vaho caliginoso de un horno. Automóviles pasaban veloces como enormes saetas de hierro que fuesen portadoras no de la muerte, sino de la vida. Caravanas de hombres locos, ebrios de placer, y de mujeres hermosas que van buscando las playas veraniegas donde entretener su ocio de eternas desocupadas. Carmela asomaba a la ventanilla del elegante hotel, esperaba la llegada de Luis. Aquel hombre serio y elegante, taciturno y cariñoso, que tantas veces habíala dicho que la amaba y que estaba dispuesto a probarle su amor. En la dulce espera, ella dejaba vagar sus ojos azules por el paisaje, aquel paisaje encantador que tanto hablase a su alma de enamorada, y pensaba en él. Si no hubiese recibido su carta, si la hermana celosa e imprudente la hubiese atrapado para enterarse de su contenido y tratar de coartar sus relaciones amorosas, y recordaba las palabras de la misérrima Elvira, una virgen enteca y débil, color de cereza marchita. Estaría bien que una pelandusca cualquiera fuera a arrebatarle su hermano, y lo que era aún peor, la herencia de aquel hermano rico que un día llegara mozo desvalido y triste de la gran ciudad y que después de grandes economías logradas a costa de grandes privaciones, lograse reunir su caudal para que esta petrímetre con aires de gran señora viniese a arrebatárselo, porque sí, sin más razón que esta. Las palabras hirientes resonaban como un eco en los oídos de la desventurada Carmela, que había adorado a su Luis con locura, con abnegación, con amor. Recordaba sus entrevistas en la casita risueña de la gran urbe, aquella casita chiquita y blanca como una paloma perdida entre naranjales en flor y bordada de jazmineros floridos. Recordaba sus citas en el balconcillo discreto en altas horas de la noche, a primeras horas de la mañana, cuando huyendo de las lenguas de las comadres y para darle un sabor más dulce a la entrevista, conversaban largamente sin apenas darse cuenta de la clarinada aguda de los gallos que advertíanles la proximidad del día y dábanles tiempo para salir huyendo. Él en busca de sus quehaceres en la barriada entre hombres taureres y mujeres de vida equívoca, y ella a su lecho, a donde llegaba de puntillas con astucia de gata. Arropábase, y ya bien alto el sol, en los palios divinos de los cielos bordados de nubes color de naranja, se levantaba envuelta en sus grandes kimonos suntuosos, bordadas en ricas sedas y copiando paisajes chinos, con un rostro desencajado, donde las ojeras se marcaban delatoras con sus violados círculos, con un andar tambaleante de ebrio. Largas noches de insomnio teníanla así, en aquel estado espectral. La tía Remedios, una viejecita aspa y entera y flácida de carnes, en cuya casa ella vivía y a cuya custodia era confiada, interrogábala amorosa. ¿Qué tienes, Carmela, hija mía? ¿Qué te pasa? ¿Por qué esa palidez en tu semblante?
Ah, sí, ya lo sé, decíale sonriendo picarescamente. Es el amor. ¿Y cuándo se casan con Luis? Carmela sonreía con una sonrisa triste que más bien equivalía a una lágrima. Lágrima rodada en silencio, en la lobraguez de su alma, agitada por todos los dolores, por todos los desengaños. ¿Casarse con Luis? ¡Qué escarnio! ¿Acaso no era eso lo que ella ardientemente deseaba en lo más íntimo de su corazón? ¿Qué sería de ella si su corazón fino, si su alma amante fuesen despreciados por aquel hombre que en tanto tiempo de su vida fuera un punto luminoso alrededor del cual hubiese girado su destino? La última tabla de salvación, el último asidero que se le presentaba en el naufragio moral de todas sus ideas y de toda aquella perspectiva de honestidad, de recato y de esperanza que ella quería que hubiese regido su vida, era Luis. Pero la última noche, aquella de la última entrevista, él habíala pedido algo, una certeza para decirse, una certeza. ¿Certeza? ¿Y de qué, Dios mío? Y la amargura de la desilusión, como un crótalo de fuego, parecía retorcerse con fuertes espasmos en su pecho. Certeza de que había sido buena, de que era honrada, de que un hombre jamás había tocado aquellas carnes que él solo quería poseer. Han hablado tanto de ti las lenguas desocupadas, decíale, que yo no quiero que más tarde una carcajada infame suene a mis espaldas, haciendo irrisión de mi fe y de mi santa candidez. ¿Con que sí? ¿O te decides a dejarme cerciorar mi capricho, que es mi última voluntad? ¿O nos despedimos para siempre? Pues yo no soy de los hombres niño que se rigen por las farandulerías de una mujer. Con que acaba y responde. Una espada rompiendo una a una las fibras de su corazón angustiado, hubiera sido quizás más noble que aquellas palabras hirientes pronunciadas por los labios que más había amado. Un largo silencio siguió a los suspensivos de fuego. La gentil cabeza se inclinó abatida y taciturna sobre el marmóreo pecho, y los labios de encendida rosa replicaron: Luis, tú eres Truján, malvado y pérfido como todos los hombres. Pretendes cerciorarte de mí para enseguida hablar más y mejor de aquella que tuvo la debilidad de acceder a tus caprichos infames. Que no se oiga hablar más de esto entre nosotros, ya que yo tendré el suficiente valor para ahogar tu capricho en mi pecho y poner un guión eterno entre los dos. Fríamente dióle su mano Luis y se alejó diciendo: y tú eres como algunas mujeres que después de jugar locamente el carnaval de la vida, buscan un hombre honrado para continuar el juego con él y legarle a hijos inocentes todo un pasado oscuro y bochornoso. Vióle perderse por aquella calle solitaria, alumbraba regiamente por grandes focos de 500 watts. Iba meditativo y triste, tomando las palabras de Carmela por el más grande desprecio y frialdad, y reflexionó: él no la toleraría. Estaba acostumbrado a quebrantar la voluntad de reales hembras. Habíales humillado sus pretensiones y sus orgullos a muchas. Y después de llevar una vida loca y orgiástica, hoy que ya iba descendiendo, hoy que el sol de su vida empezaba a declinar, a trasponer las montañas de la eternidad, él había encontrado a Carmela, el tipo de la mujer que encantábale
y admirado de aquel temple moral y de aquellas cualidades que adornabanla, trató de hacerla la madre de sus hijos, de los hijos que él soñara, criaturas perfectas que heredasen el abolengo espiritual de su madre y sus dineros de él, todo aquel dinero amasado con el sudor de su frente y su apostura y gallardía de buen hijo del sur. Pero voces audaces habían llegado hasta su soledad a denigrar el nombre de aquella mujer santa y divina en los altares de su afecto. Y los celos, los terribles celos, se enseñorearon de su corazón, y decidió por fin probar y unirla para siempre a su destino, o alejarse para siempre, buscando la buena ventura en otras encrucijadas. Y así fue. La aventura por su lado pasó cantando y se fue muy lejos con sus crótalos locos y sus sonajas de oro. Parte 2. Como en una encantada cinta, todo pasó ante los ojos de Carmela. Retiróse del balconcillo, sintiéndose agudos dolores y al mismo tiempo una profunda indiferencia mezclada un tanto de asco por la infame proposición de Luis. Pero recordaba todavía sus últimas palabras. Él no pretendía hacerle daño, causarle un rompimiento en su vida con el honor, con todas las delicadezas de una mujer, solamente cerciorarse por un rápido contacto de si era virgen o si mentía. Si ella fuese franca al confesarle cualquier falta, él perdonaríala y dispuesto estaba siempre a reparar la falta del otro, pero exigíale franqueza. Los sollozos apretáronle la garganta. Ella era huérfana, hija de todos los caminos, habíase criado en la miseria, había sido recogida por piedad en un convento donde la caridad proporcionárale una brillante educación que le abrió las puertas de la sociedad, dándole derecho a un porvenir. Después de los años de enclaustramiento en que ella se familiarizó con la lengua de Laercio y las más brillantes idiomas modernos como Liszt y Chopin en la clave sonoro, con los más escogidos autores que manejaban al antojo y con gallardía de su idioma, ella salió al mundo con una segunda alma, aquella que le formase una ilustración escogida. Allá, en aquella casa solariega donde era profesora de la Enteca Elvira, ahí conoció a Luis, el hermano enérgico que se acercaba cauteloso, siempre que la indómita y torpe muchacha no ponía cuidado a las lecciones de su simpática profesora. Ella solo eso sabía, solo de eso se acordaba, de su vida retropróxima anterior, pero su infancia apenas sí la recordaba con profunda amargura. Había sido tan desgraciada, huérfana a los pocos años de entrar en vida. Y para lo que valían moralmente sus padres, un par de pillastres ayunos de conciencia y de moralidad, que vivían ante sus ojos en una promiscuidad vergonzosa, sin respetar su inocencia ni su infantil edad. Recordaba las palabras canallescas de su madre, una mujer hercúlea y desasiada, poco preocupada de la honestidad, que la enviaba impéritamente a jugar con la turba de chiquillos desarrapados de la barriada, para quedarse ella entregada a torpes placeres con el marido. Parte 3. Todos esos recuerdos pasaban veloces martirizándola. Recordaba la desolación con que se había prosternado ante su tía,
una honrada viejecita que habíala recogido de vuelta de su orfandad, y cuando para ella era un orgullo tener en casa una señorita tan distinguida. Su plegaria aún vibraba con los trémolos de la más intensa amargura. Señora, mi único sostén, yo concederé a Luis ese capricho, y si la muerte impía quiere que sus temores se confirmen, yo me mataré. No seré su amante porque soy muy digna y orgullosa, pero me mataré porque le adoro y no podré resistir a su desprecio. Así, en este estado de cosas, había venido hasta estas playas a reconfortarse, a convalecer de tantas emociones. Pero el Lucifer malvado había vuelto a encender terriblemente aquella hoguera y habíale escrito a Luis aquel despacho rápido diciéndole que le esperaba. Y ahí estaba junto a aquella ventanita esperando ver el hombre adorado bajándose del automóvil. Minutos después estaban juntos, presos de intensa emoción, turbada y estremecida, ella, anhelante y desesperado él. ¿Has pensado lo que te dije? ¿Has creído que es natural y conveniente y accedes por fin? Díjola cubriendo de besos su rostro de alabastro y su linda melenita rubia. Ella sentóse desfallecida sobre el diván, acercóse él. El cefirillo jugaba entre los pliegues de su espléndida bata turca. Puso sus manos en ademán de petición y de promesa y... La figura de Luis, así, indignado, parecía más alta. ¿Por qué pretendías engañarme, Di? ¿Por qué te resistías fingiendo una pureza que estaba muy lejos de ti? Estaba en lo cierto cuando dudaba, me he convencido. No necesito hacerte mía, soy hombre audaz a quien el vaivén del mundo le ha enseñado sus secretos y sus perversidades. Estoy conforme y desengañado, pero te amo. Bien, me casaré contigo, pero con una condición. Serás primero mi querida, para dejar conforme este mundo perillán que me tomaría pelo de tonto, y por hoy me dirás el nombre de tu amante o de tus amantes, para labrarte una vida seria y digna y evitar que esos audaces, algún día siendo tú mi esposa, puedan plantarse de improviso ante ti. Y clavaba sus miradas interrogadoras. Como una hoja temblaba Carmela. Temblaba aturdida por el golpe, por el dolor, por la incertidumbre. Todo eso es falso. Yo no he tenido amante, ni amantes. ¿Qué nombres poder citar cuando he sido pura? Pura, pura, bah, qué música. ¿Soy acaso un niño? Y no sabes, Di, ¿no has leído tú en los tratados de medicina que habemos mujeres de tal modo constituidas que jamás tenemos virginidad? Conforme a razón, la honestidad y la pureza de una muchacha están basadas en su reputación. Traedme aquel que diga haber sido mi amante, y si me lo confirma al frente, entonces podré complacerte. Además, nosotras, las infelices mujeres, podemos entrar de la doncellez a la vida plena por un golpe, por una caída, por cualquier cosa de esas que afectan el organismo femenino profundamente. ¿Quién podría darte derecho para dudar? Haber leído. Todas esas son embusterías. Solamente el contacto con el varón puede iniciar en ese camino a una mujer. Con que, mírame bien el rostro, dejate de niñerías y sé razonable. ¿Tengo razón o no? ¿O quisieras que tu marido fuera un hombre mentecato capaz de tragarse las más grandes embusteces? Bien, supongamos que fuera cierto cuando dices: no sería tan indigna de ser tu amante después de haber sido tu novia la mujer que socialmente has presentado como tu futura mujer.
Eso implicaría en mí una enorme mentecatez, y tú no querías tampoco que tu mujer fuera tomada como una mentecata, capaz de comulgar con ruedas de molino. Si descendiera a ser una cualquiera, una perdida, lo sería a sabiendas y por el camino del amor. Pero nunca, oye Luis, si yo pudiera contarte mi vida, mi infancia dolorida, mi niñez desamparada, e hipo un sollozo. Yo no recuerdo, estaba tan chica y abandonada, era un ángel sin noción de la humana perversidad. Pero, mejor adiós, lo mejor es separarnos para siempre. Y le tendió por vez postrera su esbelta, su marfilia mano. Él la apretó convulsionantemente y se fue hacia el porvenir, dejándola a ella, la divina, entregada a un injusto martirio. Tenía que responder del pasado, de ese pasado maldito, que no nos pertenece, que es solamente de Dios, del destino. Parte 4. Con una risa histérica, Carmela, en medio de su desolación, se yergue y dice con palabras donde vibra la demencia: hombres miserables, injustos, crueles, como si en la vida no tenemos los mismos derechos. Si se quiere, debe ser más fuerte nuestro derecho, porque somos más débiles. ¿Por qué se nos exige pureza? ¿Por qué si nosotras al marido no le pedimos nada semejante? Si llega enlodado y pervertido el tálamo, ¿por qué la ley es tan injusta? ¿Por qué la sociedad es tan monstruosa de dictar normas en contra de la razón y de la suprema justicia? ¿Por qué todas las mujeres no nos rebelamos para formar una casta de hombres escogidos? Una era nueva que sea más humana, más racional y más justa. ¿Por qué en el talento, el alma, la belleza espiritual de una mujer puede pasar inadvertida o manchada tan solo porque físicamente está desposeída de un falso encanto? ¿Por qué? Bah, tonterías y más tonterías, injusticias y más injusticias. Y fuese cierto, si otro hombre hubiese hecho suyo mi cuerpo, sin haber sentido la más pequeña partícula de esa enorme tontería que se llama amor, y a la cual idiotamente hoy me he entregado, ¿qué más daba? ¿Pude acaso por eso corromper mi alma? Vanitas, vanitas de ese animal puntilloso que se llama hombre. Vanidad loca que la lleva a creer que entre los músculos de una hembra tiene eso sagrado, eso alto que se llama honor. No importa, yo seguiré mi camino donde la estulticia humana ha arrojado el más grande jirón de sombra. Carmela sonríe bajo el peso de su dolor. La bocaza del abismo tiene abiertas sus puertas ampliamente para dar paso a un alma buena que envuelta en los almos, venlos en la congoja, va serena hacia la altura.